pensamiento. Como saben todos los que han seguido este ciclo desde que iniciamos el año pasado, y esperamos que todavía nos dure algún largo tiempo más, porque ha sido un ciclo notable, bonito, y lo venimos desarrollando en colaboración con Nódulo Materialista, entidad que tiene firmado un convenio de colaboración para esta y alguna otra actividad en la casa que realmente han sido fructíferas. Pero ese es solamente el acto que venía en la programación. Pues hay un segundo acto para nosotros, si cabe, tan emotivo y tan notable como el tener hoy con nosotros a tan destacado y tan distinguido conferenciante como es Gustavo Bueno. Y es que la Junta Directiva del Centro Riojano de Madrid, en su sesión del mes de enero, acordó el nombrar socio de honor del Centro Riojano a Gustavo Bueno, por razones que serían muy largas de explicar, pero también yo creo que suficientemente conocidas por todos como para entretenerse mucho en ellas. Sus grandes aportaciones a la cultura española, su gran labor como profesor, como filósofo, y también su gran labor como defensor de la idea de España, ideas que compartimos ampliamente, desde luego, los riojanos, y que sustenta y difunde también el Centro Riojano de Madrid a través de este ciclo y otras muchas actividades, nos hicieron pensar en él, y tuvo la amabilidad de aceptarlo, porque estas cosas, como su presencia hoy aquí, no solamente son satisfactorias para nosotros, sino que realmente honran al Centro Riojano por la categoría de las personas que tienen, en fin, la distinción de honrarnos con su amistad, acompañarnos en estos ciclos y en estos actos, y también el estar con nosotros en muchas ocasiones. Yo, con Gustavo Bueno, tuve el placer de ser, junto con nuestro vicepresidente Eduardo Paternina, compañeros de promoción de la Guindilla de Oro en el año 2005, y me encuentro este año también, como el año pasado, tengo la satisfacción de estar en su compañía en una tarde que espero que sea memorable. Para hacerle la entrega nos acompaña Pedro Insúa, socio del Centro Riojano de Madrid y vicepresidente de Nódulo Materialista, que es con quien hemos estado básicamente haciendo la organización de este ciclo, y que va a hacerle personalmente la entrega del carnet de socio de honor a Gustavo Bueno. Bueno, pues muchas gracias. El honor en este caso es para mí, más que para don Gustavo, aunque seguro también lo recibirá con mucho agrado. Y bueno, decir que Nódulo ha comenzado colaborando con el Centro Riojano por el carácter oriundo de Gustavo, como todo el mundo sabe, de Santo Domingo de la Calzada, y es para nosotros pues un placer verdaderamente, y además pues un lujo el poder contar con ese convenio, que esperemos que dé muchos frutos a partir de este momento. Y le hago entrega a don Gustavo del carnet y vamos a escucharle, que es lo que todos estamos esperando. Muchas gracias. Yo agradezco mucho este honor, ¿verdad?, que como todos los honores tiene un valor simbólico pues muy grande, y simplemente me corroboro de lo que suelo decir yo siempre: yo soy riojano, pero no lo digo por modestia. Antonio Sánchez, que hace la presentación de nuestro conferenciante de esta tarde, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Dentro del ciclo de conferencias dedicadas al español como lengua de pensamiento, organizada por el Centro Riojano de Madrid y la Asociación Nódulo Materialista, tenemos el privilegio de contar hoy con la presencia de don Gustavo Bueno Martínez, que a continuación nos seleccionará sobre este mismo tema, el español como lengua de pensamiento. Aparte de los datos biográficos de nuestro admirado profesor, creemos que don Gustavo sale muy airoso si se le aplica el dicho evangélico de "por sus obras los conoceréis", que se ve plasmado en refranes católicos tales como "obras son amores y no buenas razones o justificaciones", y cuyo sentido se enfrenta a corrientes morales protestantes que se han hecho dominantes en nuestros días. Basta oír a nuestro presidente del gobierno intentando justificar sus fracasos para afrontar la presente crisis económica apelando a la buena voluntad, por ejemplo.
¿no? Y ya sabemos, como dice otro refrán católico, que de buenas intenciones está el infierno lleno. Pues bien, si uno analiza, aunque sea mínimamente, la obra de don Gustavo, se da cuenta de que se encuentra ante un hombre excepcional, o mejor dicho, ante un español excepcional, porque su excelencia se debe en buena medida a que es español, heredero de una tradición histórica, moral y filosófica que no todos los hombres tienen a su alcance, aunque luego haya que saber aprovechar dicha herencia. Quien eche un vistazo a su bibliografía cronológica, accesible en la página web de la Fundación Gustavo Bueno, que lleva su nombre, se dará cuenta de que muy pocas personas han trabajado tanto como él, pero si además se molesta en leer alguno de sus múltiples libros, conferencias o artículos, se percatará, si no es un cretino, de que dicho trabajo es fertilísimo, de que, más allá de un saber enciclopédico, constituye un sistema filosófico muy bien trabado, aunque con sus lógicos desarrollos y correcciones. Entre sus innumerables escritos, que van del año 1946 hasta el presente, podemos encontrar obras de ontología, como los ensayos materialistas, que en gran medida son el esquema inicial del sistema conocido como materialismo filosófico, obras de gnoseología, entre las que cabe destacar los 5 tomos de la teoría del cierre categorial, publicados hasta ahora, trabajos de filosofía de la antropología, como Etnología y Utopía, que contiene el germen de múltiples ideas, que posteriormente desarrollará en escritos como El mito de la cultura, libros sobre filosofía de la religión, sobre todo el animal divino, que permite clasificar y entender la multiplicidad de religiones y su desarrollo de una manera mucho más clara y potente que cualquier otro sistema, trabajos sobre filosofía moral, como El sentido de la vida, que tanto aclara respecto a la dialéctica entre ética, moral y política, y cuya lectura también harían nuestros políticos actuales, obras sobre filosofía política y de la historia, como el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, que por cierto se editó en la Biblioteca de La Rioja, y que nos ofrece un entramado imprescindible para poder entender los distintos componentes de una sociedad política, u obras como España frente a Europa, El mito de la izquierda, El mito de la derecha, Zapatero y el pensamiento Alicia, Panfleto contra la democracia realmente existente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quienes desde una visión estrecha o torticera consideran que Gustavo Bueno, a partir de la publicación de obras como España frente a Europa, ha dado un giro en su pensamiento, que, como se suele decir, se habría cambiado de chaqueta, ¿no? Pero el materialismo filosófico, que ya podemos asegurar que trasciende en sentido positivo a la propia persona de don Gustavo, no puede restringirse a una tendencia determinada, lógico-formal o nosológica, ni puede reducirse a una ideología que se contente con mantener una interpretación de la realidad marxista o leninista, por ejemplo. Quien así piensa no se da cuenta de que la potencia del materialismo filosófico reside, entre otras cosas, en que también bebe de las fuentes de la filosofía escolástica española, que a su vez no puede entenderse sin recoger las principales corrientes de la filosofía grecolatina, incluidos Aristóteles y también Santo Tomás. Y el hecho de que en la España de Franco hubiera fácil acceso a dichas obras es un dato muy a tener en cuenta. Podemos afirmar que el materialismo filosófico ofrece a todo aquel que hable el idioma español la posibilidad de poder entender la realidad compleja del mundo actual de una manera más potente que otros sistemas pasados o presentes. Y por lo que atañe a sus implicaciones histórico-políticas, ofrece a los hispanohablantes indicaciones suficientes para ayudarnos a persistir, a identificar a nuestros enemigos o a plantear los papeles que podamos desempeñar en la historia universal. Y para no extenderme más, dejo la palabra al principal artífice de esta obra, don Gustavo Bueno. Bueno, buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Expresar otra vez mi agradecimiento a la Casa de la Rioja, especialmente a su presidente, Pedro López Arribas, y voy a cogerme así porque no puedo. Y mi satisfacción por estar aquí entre ustedes, sean paisanos o no lo sean, porque por de pronto los principales que son españoles, realmente. Aquí lo que decía aquí Margal, antes que español soy hombre. Claro, no iba a ser un rato, ¿verdad? Es evidente. Pero al final le vas a decir antes de español soy hombre, pero antes de español, antes de hombre soy español. Pero
entonces se trata de dar una exposición breve por las circunstancias sobre este tema que me ha sido propuesto y que yo traté ya hace 6 años, me parece. El Rito Cervantes me pidieron el mismo tema, la propusieron también el español como lengua de pensamiento. Yo recuerdo que hace 6 años traté este tema, pues como podía hacerlo, y trataba sobre todo de defender la existencia del español, la existencia, que existía el español. Mis recelos eran a la palabra lengua de pensamiento, eso no había que lo entendiera, no era fácil entenderlo. Y, porque claro, todas las lenguas son de pensamiento, parece ser, entonces ¿de qué se trataba aquí? Entonces yo intenté, claro, una lengua que no tiene pensamiento no es lengua, es lengua. Hoy sabemos perfectamente que hay un pensamiento ante el lenguaje. Estos días estamos viendo el chimpancé que tiene un pensamiento proléptico, que calcula que durante el invierno guarda piedras en un parque de 40 kilómetros de Estocolmo, ¿no? Guarda piedras, las pule, y cuando vienen los visitantes por el verano empieza a tirarse, la verdad. Es un individuo que calcula perfectamente, piensa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues que lo que voy a hacer hoy va a ser no reproducir aquello, porque más o menos, vamos, son cosas conocidas, y eso también que voy a decir, no voy a decir nada nuevo, sino que lo que voy a hacer, para decirlo en términos escolásticos, en lugar de tratar de demostrar la existencia, lo cual ya está demostrado, ¿verdad?, es tratar de analizar la esencia. ¿Cuál es la esencia de esto de lengua de pensamiento? Y entonces voy a dedicarme, la cuestión es muy larga de explicar, como todos sabemos, pero voy a hacer un tratado muy general, muy esquemático, y al final, simplemente como corolario, hablar ya del tema propiamente. Vamos, pero lo esencial va a ser, ¿qué es esto de lengua de pensamiento? Porque aquí se da por supuesto siempre que cuando hablamos de si el español es o no es lengua de pensamiento, sabemos lo que es lengua de pensamiento, y es lo que no sabemos. Por ejemplo, a los pocos meses, 3 o 4, de salir, de haberme pedido a Rito Cervantes esta colaboración, apareció el anuario, desde el año 2003, y al lado de mi artículo, a continuación venía otro artículo de Ignacio Sotelo, titulado El español, interrogación, lengua de pensamiento, ¿verdad? Y claro, la interrogación a mí me sorprendió. Y realmente lo que dice este señor en el artículo es lo siguiente: es que ¿qué es lengua de pensamiento? Decía, lengua de pensamiento es la ciencia y la filosofía. No explicaba ni lo que era la ciencia ni la filosofía, lo daba por haber entendido. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que en español no hubo pensamiento. ¿Por qué? Claro, encaranaba él, precisamente con la famosa polémica sobre la ciencia española de Gastón de Morvilliers, luego reavivada, claro, aquí estaba la clave, reavivada por Gómez Alcalá y el creusismo, luego por Ortega. Total, terminaba diciendo que en España no había habido ciencia ni filosofía, y que por tanto que había empezado quizá en el siglo XVIII con Feijóo, modestamente, dice, un pigmeo, dice este individuo, un pigmeo comparado con los gigantes franceses y ingleses de la época. Claro, el papalatismo era total, porque yo nunca he visto, por qué razón, el discurso del método cartesiano, el discurso del método, pues sea un escrito superior pues a un discurso del padre Feijóo. El discurso del método, como todos sabemos, es el prefacio, es un prólogo galeato a la geometría, a los meteoros, etcétera, pero que por sí mismo es absolutamente vacuo. Es un discurso puramente defensivo, es un discurso que está, al parecer, pensado para precaverse de las consecuencias que va a tener el mundo en relación con la condenación de Galileo. Y entonces es un discurso vacuo completamente, y sin embargo este discurso, como sabemos, ha servido y sigue sirviendo para que miles y miles de profesores de filosofía franceses y de no filosofía españoles estén considerando a Descartes con el cogito ergo sum como el gran descubrimiento filosófico de la modernidad. Eso es una basura completamente, visto hasta la muchas veces hemos dicho como el cogito ergo sum, tal como lo pone Descartes, es decir,
prescindir de todo lo que tenemos, de todo lo que vemos que puede engañarnos. ¿Acaso lo que veo hoy no existe? Es decir, como si no tuviéramos tacto, ni vista, ni oído, ¿verdad? Esto es lo que hoy se llama un experimento de privación sensorial. Pero hoy sabemos perfectamente, que a un individuo, y hay multitud de experimentos donde se le priva de sus sensaciones, este individuo se queda dormido. Queda dormido, es decir, si un individuo se le pone una cámara artificial privado del tacto de vista y se le tiene 2 o 3 horas, queda dormido y un poco después pues, degenera su cerebro. Es decir, y sin embargo este es el método cartesiano. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de Descartes? Es puro papanatismo. Yo no digo que no tuviera una función dialéctica en su tiempo, eso es distinto, pero no para considerarlo ahora como un discurso de una altura infinitamente superior al Feijóo y llamarle un pirineo, a veces es intolerable, a mi juicio. Y entonces, y así sucesivamente. Por consiguiente, pero en el fondo lo que viene a decir este autor es pues seguir una tesis que ya conocida de Maldonado de Guevara, que era un profesor muy conocido, que lo conocí en tiempos en Salamanca y demás, en donde decía que prácticamente el que había fundado el español para escribir filosofía era Ortega. Tal vez era excesivo, porque si precisamente la prosa de Ortega es ininteligible sin Feijóo, por ejemplo, totalmente ininteligible. Total, que la cuestión de la lengua de pensamiento era completamente ininteligible, porque eso de ciencia y filosofía, como además no decía lo que era la filosofía y además lo que se discutía, precisamente, lo que se discutía, era un tipo de discurso completamente muy popular hoy día entre las clases intelectuales, en donde esto es la Inquisición, una España donde los frailes tenían que dar permiso para pensar, ¿verdad? Y para pensar, ¿pero qué es eso de pensar? Precisamente un riojano, el primer riojano al final del siglo, y el primero, precisamente yo creo, luego hablaremos de esto, el primero que destapa de qué se trata es un riojano que es Samaniego. Samaniego, en el filósofo y la purga, ¿verdad? El cerdo, la cabra, ahí están esas fábulas, ahí es una sátira completamente contra el pensador marrano, todo el mundo conoce las fábulas de Samaniego. Ahí hay una crítica feroz y además muy profunda sobre lo del pensador y demás, y el pensamiento. Bueno, pues el objeto es esto, el objeto de mi exposición, de un modo muy esquemático, porque el tema es muy rico, pero vamos, ya para estar hablando 3 horas, voy a hacer simplemente el esquema. El objeto es primero tratar de analizar, sin agotar el asunto, ni mucho menos analizar qué entendemos por pensamiento, después aplicar estas ideas a qué entendemos por lengua de pensamiento, que es lo que se discute, y por último ya al final van unos corolarios, el tema del español como lengua de pensamiento. Me permito advertir a todos, aunque yo lo he advertido, que de empezar por las buenas el español como lengua de pensamiento es dar por sobreentendido que estamos de acuerdo en qué es pensamiento y qué es lengua de pensamiento, cosa que es lo que no sabemos precisamente. Y que es lo que adolecía mi exposición del director Cervantes. Si se da por sobreentendido, pero realmente no decimos nada más que palabras, pura retórica. Pero voy a decirlo, pero ya digo, sin agotar el tema, porque como vamos a ver, y como todo el mundo sabe, el tema es inagotable. Bien, entonces vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es pensamiento? Pues digo, ¿qué es lengua de pensamiento? Etcétera. Pues ¿cómo vamos a entender por pensamiento? ¿Y qué es pensamiento? Claro, la palabra pensamiento en castellano o en español sabemos que tiene muchas acepciones, variadísimas, y sobre todo hay algunas acepciones que no tienen nada que ver no tienen conexión directa, significativa con otras, es decir, que tampoco es un análogo. Hay acepciones que hacen del pensamiento un término equívoco. Por ejemplo, todo el mundo sabe, pensamiento en español también es una especie de violeta, de la familia de las trinitarias, que se llaman los pensamientos, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, el origen de la palabra que utiliza por lado, pero no tiene nada que ver. Y otra palabra también muy conocida, que es que el pensador en Cortijos de Andalucía es el que da de comer a los caballos. Es el modo que da de comer a los caballos, el pienso, el pensador.
Y claro, no creo que cuando le dieron el premio, bueno, el nombre y el premio de Asturias, el premio Cervantes, a la pensadora María Zambrano, estuvieran confundiéndola con la que distribuye el pienso a las muras de Andalucía, ¿verdad? Aunque, en fin, quizá hubiera sido el premio de acuerdo con el recorrido del premio. Esas son ya opiniones, ¿verdad? Bien. Y yo siempre que hablo de pensadora María Zambrano, me acuerdo de la que va distribuyendo el pienso. Pero bueno, eso es aparte, es una opinión privada que va a estar teniendo tampoco de dolor más adelante. Bien. Entonces, ¿cómo seguir adelante? Pues realmente hay que clasificar. Y la única forma de clasificar es disponer, para no hacer la clasificación en hueco, en abstracto, es clasificar. Hay que disponer de un repertorio, lo más abundante que sea posible, de acepciones en español de pensamiento. En español, en alemán, en inglés, etc. Y para esto, pues, yo cuento con como talento imprescindible, cuento con un repertorio muy bien seleccionado que está hecho por Gustavo Bueno Sánchez en El Averiguador, ¿verdad? En donde ha recogido cronológicamente ordenadas, pues fechadas, un montón de acepciones sobre las cuales ya tenemos un material sobre qué hablar. Prácticamente el material que ha recogido es exhaustivo, no es que estén todas como natural, pero sí las claves, sobre todo cuando aparecen una y otra. Y sobre esta base pues nos vamos a fundar. Claro, ya digo que esto tiene que ser muy breve porque suele decir que cada 4 líneas es una sección y comentarlas todas ellas pues llevaría horas, ¿vale? Voy a hacer una exposición general. Bien, entonces lo que llamamos pensamiento en español, exceptuando, digo, esas acepciones, digamos, colaterales, hasta que hemos dicho, la Violeta y el mozo de Cuadras, las otras acepciones, pues más o menos todo el mundo entiende lo que es pensamiento, ¿no? El pensamiento. Claro, pero hay que clasificar a mí me ha parecido que hay varios definidos criterios, pero hay 3 criterios, yo creo, que son necesarios y los de suficientes ya están por ver. Vamos a darlos por suficientes, ¿verdad? Para tener en cuenta en este contexto. El primer criterio pues sería el siguiente. Son todos muy conocidos, no voy a decir nada extravagante, totalmente conocidos. Están dentro de nosotros, pero como están también los huesos en la cabeza y no sabemos cuáles son, ¿verdad? Todos tenemos los huesos en la cabeza, pero si nos preguntan cuántos son, dicen, pues los tengo en la cabeza y no lo sé, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo. Lo voy a decir, lo sabe todo el mundo, pero resulta que no sabe analizarlo. En muchos casos. Pues son 3 criterios. El primer criterio pues puede ser el siguiente. La distinción entre un pensamiento subjetivo y un pensamiento objetivo. ¿Qué tiene que ver? Pensamiento subjetivo viene a ser el cogito ergo sum que antes hemos citado, ¿no? Yo pienso, luego existo, yo pienso. Más objetivismo no cabe. Precisamente es la acepción del cogito, del pienso, yo pienso, más subjetivo no cabe, ¿no? Cartesiano. Bien, como decía. Y el pensamiento objetivo es el contenido de ese pensamiento, el objeto de ese pensamiento. Para hablar de cartesianos, los fuserenos, las cogitatas, lo pensado, ¿no? O bien, esta distinción pues tiene muchos paralelos. Por ejemplo, si tomamos la famosa distinción de Wheeler de las 3 funciones del lenguaje, pues lo que llama Wheeler la función expresiva, el outlook, ¿no? Y la función apelativa, el apel, eso tiene al pensamiento subjetivo. En cambio, la función del Darstellung, la representación, eso es objetivo, ¿no? Claro, según Wheeler, como sabemos, y otros muchos, y Casil, etc., lo característico del lenguaje humano sería la función representativa, aunque es muy oscuro también, porque sabemos que los animales tienen representaciones, pero en fin, vamos
vamos a basarnos con los eventos iniciales para mostrar que estamos hablando de lo mismo, aunque sea analizado de otro modo. Es decir, cuando hablamos de pensamiento subjetivo, estamos hablando en términos gramaticales sobre todo de expresiones y de apelaciones. Si yo digo, por ejemplo, pues, como puede decir un cantador flamenco, ¿no?, que te tengo siempre en mi pensamiento, ¿verdad? Mi pensamiento, pues esto es una cosa expresiva, está por la mímica, por la propia contenido, es expresivo, es subjetivo. Ahora, ¿quiere decir que no sea también objetivo? No, porque el cantador que está cantando en mi pensamiento, lo que tiene en su pensamiento, pues puede ser Andalucía o la Lola, ¿verdad? Que está ahí, es decir, en contenidos concretos. Eso no es objetivo, porque yo no lo podría pensar. Esto es lo que está representando. De manera que la distinción entre el pensamiento subjetivo y objetivo, pues como vemos, tampoco es dicotómica, ¿no? Porque uno implica al otro, necesariamente. Pero cuando hablamos del pensamiento, generalmente se entiende, en primer lugar, sobre todo cuando hablamos del pensador, la famosa figura del pensador, estamos hablando siempre de pensamiento subjetivo, ¿verdad?, que está fuera enteramente de todo objeto. El caso más evidente es, como veremos luego, lo que determinó el gran éxito, vamos, de la palabra pensador a principios del siglo XX. Fue el pensador de Rodin, ¿verdad? El pensador de Rodin, que es la representación más pura del pensador subjetivo. Es un individuo que está desnudo. Es decir, la desnudez, si lo comparamos, por ejemplo, con la escuela de Atenas, de Rafael, donde en la escuela de Atenas están todos los filósofos clásicos vestidos, ¿verdad? Vestidos, además, dentro de unos recintos que representan, pues, arquitectura. Aquí el pensador está desnudo, es intemporal, y además está con los ojos cerrados, ¿verdad? Está, es decir, no se sabe en qué piensa. Para decirlo con una fábula también digo, tu cabeza es hermosa pero sin seso, ¿verdad? Tú vas a pensar de Rodin en qué piensas tú, ¿verdad? Individuo, ¿verdad? Pero es Rodin el que tiene la culpa. Al principio parece que era Dante, quería ser el Dante, pero excusa de decir lo que le salió, que además eran las cosas de Aristóteles, y más que el pensamiento, el pensador de Rodin, que realmente tuvo furor, ¿no? Cuando ustedes lo recuerdan, o recordarán, cuando esta estatua se exhibió al público en el año 1924, inmediatamente los propios franceses, por suscripción popular, hicieron una copia monumental delante del Panteón, en la escalinata, inmediatamente la reclamaron en Estados Unidos, copias, Alemania, Inglaterra, por todo el mundo. Es decir, fue la figura de principio antes de la guerra, ¿no?, del pensador. Entonces, aquello creció enseguida como valor, el valor supremo del pensador de Rodin. El misterio es que no se sabía que estaba pensando, no se podía saber. Y que propiamente, pues, esta estatua, que era el prototipo del pensamiento reflexivo, ¿no? Uno estaba mirando hacia adentro, el pensamiento reflexivo. El día de reflexión, famosa de nuestra democracia, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos un día de reflexión donde teóricamente la gente está pensando en ver si cuántos zapatos tengo roto, ¿verdad? Cosa de decir que la reflexión de la reflexión como valor supremo, que también se dice mucho, hagamos una reflexión. En cualquier debate, es que esto hace falta una reflexión, pues hágala usted, ¿verdad? Una reflexión. Hagamos una reflexión. Bien. Entonces, aquí este pensador está reflexionando. No sé en qué. Entonces recuerda, más que la estatua de Aristóteles clásica, que se parece mucho en cuanto a la posibilidad excelente, pero Aristóteles está con un manto, es distinto, está con un sillón, está desnudo. Más que Aristóteles se parece al acto puro de Aristóteles. Es decir, el acto puro se define como el pensamiento del pensamiento. Ahí sí que está claro, ¿eh? El pensamiento del pensamiento. Es decir, Dios, según Aristóteles, piensa, pero naturalmente tiene que pensar en algo digno de su propia naturaleza. No va a pensar en el mundo, que es una basura, ¿verdad?, al lado de él. Entonces, ¿en qué puede pensar Dios? Pues únicamente en el pensamiento. Entonces Dios está pensando en el pensamiento, pero como no sabemos cuál es el pensamiento de Dios, no sabemos nada. Entonces, la fórmula de Aristóteles resulta ser, al caso sin quererlo, como la más estricta definición de que Dios no piensa nada. Que no sabemos lo que piensa, absolutamente nada. Y entonces esto es lo que dice el pensador de Rodin. Está pensando en algo, pensando en lo que no piensa nada. Es un verdadero embrollo, no es nada, no es nada. Más que pura retórica. Y sin embargo, os puedo decir la fuerza que esto tiene, ¿no?
me acuerdo una anécdota famosa de Eugenio II, que contaban que está en su casa, en Barcelona, llama por teléfono y viene el criado que tuviera, lo que sea, ¿qué llama? Pues quería hablar con don Eugenio. Dice, espera un momento. Al cabo de un rato vuelve y dice, sí, está en casa, pero no puede ponerse el aparato porque está pensando. Estaba pensando yo es sagrado, ¿no? Está pensando, es una cosa sagrada, pero bueno, depende de lo que piense. Estoy subrayando esto para el método de pensamiento. El hombre es animal que piensa, que dice Pascal, ¿verdad? Una caña pensante, pero claro, ¿qué piensa? En el recibo de la luz, es de pensar, no es que pensar como una caña que piensa, pues otra vez con un descarte, ¿no? Es puro subjetivismo. Pues esta distinción yo creo que es fundamental para nuestro asunto. Decir que el español es idioma de pensamiento, claro, si es pensamiento subjetivo, desde luego, todo el mundo piensa en algo, pero tiene que ver una cosa con la otra. No decimos nada, absolutamente nada. Y vamos a dejar ya el primer criterio, más o menos yo creo que está claro por dónde va. Segundo criterio que vamos a utilizar. Pues bueno, todo esto se podría ilustrar leyendo cosas de estas, pero en fin, no hay tiempo, ¿no? Leyendo pues, testimonios. Esta idea es muy antigua ya, ¿eh? Esta idea de pensamiento subjetivo y demás es muy antigua, aparece ya en los textos que aquí se ha recopilado, es el averiguador, aparece ya en el siglo XII y XIII, la idea de pensador, sobre todo en el contexto de hombre pensador, un hombre pensador, cosa muy curiosa, porque si se dice hombre pensador en textos medievales y después parece que hay hombres que no son pensadores, lo cual no encaja muy bien con la idea de que es animal que piensa, pero claro, se puede entender de otro modo. Cuando se entiende por pensamiento no en general, sino un tipo de pensamiento que seguramente tiene que ver por los contextos con la etimología de pensar. Pensar parece que tiene que ver con pesar, pesar. Y la palabra es sopesar. El hombre pensador es, según estas acepciones, pues el hombre que sopesa lo que dice, que no dispara una cosa así alocada, sin darse cuenta de las consecuencias, o bien una tesis puramente dogmática, ¿verdad? Y sin contrastar con otras. Entonces el hombre pensador es el que piensa de un modo pues sopesando las cosas, calculando, ¿verdad? Viendo los pros y las contras. Ese es el hombre pensador, lo cual también es un pensamiento subjetivo, porque el hombre pensador que está calculando unas cosas, pero cada uno sabe lo que calcula, ni qué es, puede ser las cosas más diversas. Bien, segundo criterio que vamos a utilizar, porque creo que hay que utilizar, vamos. Es una distinción también muy difícil de aplicar, la distinción entre grandes pensadores, de Rosenwinkel, los grandes pensadores, una expresión, y luego hablaremos de ella, interesantísima, que es muy tardía, de los grandes pensadores, es una expresión que al parecer empieza, según el averiguador, según estos documentos que me han gustado, pues aparece al final del siglo XVIII en Inglaterra, pero refiriéndose principalmente a los alemanes, los grandes pensadores. Por ejemplo, hay un texto muy curioso de una visita que hace el cardenal Nietzsche en el siglo XIX a Bonn, Alemania, donde queda asombrado y dice, hombre, este cardenal llega al país de los grandes pensadores y se encuentra que están allí todos de juerga, todos borrachos, y le sorprende que en el país de los grandes pensadores haya este espectáculo que está viendo él. Los grandes pensadores. Esta acepción de grandes pensadores se propaga inmediatamente. Los grandes pensadores, pues, hay muchas listas de grandes pensadores. Yo creo que la que queda más o menos fijada, sobre todo, yo creo que por obra de la famosa obra Los grandes pensadores se llama. Es una obra que dirigió von Aster hacia 1910 en Alemania, en 2 tomos, una obra monumental, ¿verdad?, en donde crea una historia de la filosofía de todo. Él crea los presocráticos, era pues que se dio Platón, Aristóteles, etcétera, San Agustín, Santo Tomás, y luego pues claro ya la serie, de luego Descartes, Bacon, Kant, Hegel, etcétera.
Esta se tradujo al español por la revista Occidente, dada por Carte el año 25, y luego hubo reediciones posteriores, y esta obra, que también se tradujo a todos los idiomas, claro, porque eran contribuciones de primera fila. Por ejemplo, en esta obra, pues Aristóteles estaba hecho por Brentano, Platón estaba hecho por Nator, es decir, una obra de primera, ¿no? Pues esta obra consagró realmente lo que son los grandes pensadores, la idea de grandes pensadores. Claro, grandes pensadores, ¿por qué criterios? ¿Cuál era el criterio de lo grande? Esa es la cuestión. ¿Por qué era alguien un gran pensador? Es decir, ¿cómo se puede...? Y sobre todo el gran pensador inmediatamente remitía al pequeño pensador, sobre todo en España, donde, por ejemplo, o el pequeño filósofo, claro, donde Azorín tenía concesiones de un pequeño filósofo, por ejemplo. El gran pensador parece que se oponía a pequeño pensador o pensador menos. Ahora, ¿cuál era el criterio? Porque el criterio varió notablemente. Por ejemplo, hay un texto aquí, del final del siglo XIX, donde dice pues, que el gran pensador que fue Harald Hedin, claro, si uno pregunta hoy a los profesores de filosofía quién es Harald Hedin, ni le suena, absolutamente no le suena, ¿verdad? Harald Hedin. Y sin embargo, sí, Hedin fue importantísimo por su labor que hizo y la influencia que tuvo incluso en la escuela de Copenhague, de Bohr y demás, porque allí asistía en una tertulia. Yo tengo la historia de la filosofía de Hedin, que es una cosa maravillosa que hemos traído, la visión de principios del siglo XIX ya, el siglo pasado, que la compré en una librería de viejo hace 50 años, ¿verdad? Y es una historia de la filosofía realmente impresionante, ¿no? Pues Harald Hedin, gran pensador. Hombre, a mí no se me había ocurrido nunca que fuera gran pensador. Era un gran autor de la filosofía, pero sin embargo era considerado por gran pensador en el siglo XIX, porque entonces tenía una influencia que se ha perdido. Bien. Entonces, la distinción, según el segundo criterio, es gran pensador, pequeño pensador, o pensador menor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el criterio? Hombre, el criterio más objetivo, el criterio puramente objetivo sería pues el de las citas, de la influencia. Y bueno, gran pensador es Kant. ¿Por qué? Porque Kant o Aristóteles, porque a Kant se le ha citado, pues vamos a poner 8 millones de veces, bueno, o 800 millones de veces, ¿verdad? Y en cambio a Harald Hedin pues se le han citado 3.000. Entonces, gran pensador del que tiene gran influencia social. Y pequeño pensador, pues el otro. Pero claro, esto es un criterio muy externo, porque hay que acotar cuando se le cita, ¿verdad? Por ejemplo, Voltaire tuvo una influencia extraordinaria en Francia, pero Voltaire, llamarle gran pensador, es muy difícil. Pero Voltaire no es un gran pensador, aunque tuvo una gran influencia política y demás. Entonces, hay que tener también a la doctrina, el tipo de doctrina que sostiene. Pero ¿quién pide esa doctrina? Por eso digo que esta distinción de gran pensador y pequeño pensador es muy fácil cuando damos por de este gran pensador y este pequeño. ¿Por qué? Porque lo dice usted o porque es cuestión de moda. No hay un criterio objetivo, sencillamente, para determinarlo. No hay un criterio objetivo. Entonces es una distinción totalmente, así como la primera es una distinción clara, ¿verdad? Esta no hay un criterio objetivo para determinarlo. Muy bien, bueno, pues lo dejamos hasta el momento. Y luego el tercer criterio que vamos a utilizar, pues es un criterio que tiene que ver más bien con la idea del pensador que es muy difícil clasificarlo así. Aquí tengo que inventarme palabras o por lo menos, vamos a ver. Esta es la única distinción que yo utilizaba en el de Cervantes, pero aquí estaba simplemente esbozada. Nosotros distinguimos entre conceptos e ideas. Tenemos por conceptos pues todo lo que tiene que ver con las tecnologías o con las ciencias positivas. Por ejemplo, tenemos el concepto de, pues qué diría yo, el concepto de martillo, el concepto de hacha, ¿verdad? Es un concepto absolutamente definido, tecnológico. El concepto de triángulo, en geometría, el triángulo, ¿no?, de la escuela, el triángulo, tenemos el concepto preciso, ¿no? Entonces son conceptos. Y estos conceptos, ¿qué abarcan? Pues abarcan pues toda la vida, vamos a decir, cotidiana, prosaica, histórica, que tiene que ver con la tecnología, tanto la tecnología en medio de la teoría aristotélica como de la praxis, ¿no? Por ejemplo, las instituciones, lo que llamamos instituciones. Si tenemos un concepto de familia, por ejemplo, ¿no? La familia romana, tenemos un concepto de familia romana.
al margen de otras muchas cosas. Y a veces el concepto de familia pues desaparece, como pasa aquí con la legislación que tenemos ahora a cuenta del pensamiento Alicia, ¿no? En donde da igual 880, ahí es lo mismo, ¿verdad? Y entonces la idea de esto desaparece, ¿verdad? No hay conceptos, empiezan los conceptos a ser borrosos, a desaparecer. Pero entonces el concepto, en líneas generales llamamos conceptos a todo lo que tiene que ver con un pensamiento fundamentalmente tecnológico en su origen, ¿verdad? Tecnológico, que es donde salen los conceptos, las transformaciones. La transformación, por ejemplo, del bronce en un hacha de bronce, ¿verdad? Hay una transformación del bronce, en hacha de bronce o una estatua de bronce. Y entonces en esa transformación hay un concepto de bronce. A su vez el bronce es un concepto porque está compuesto de estaño y de cobre, entonces proporciones, etc. Entonces son conceptos tecnológicos de donde sale la química posteriormente. Y así sucesivamente. Ahora, además de estos conceptos, claro, lo característico de estos conceptos es que se refieren a dominios más o menos limitados o determinados, limitados no en el sentido peyorativo, sino positivo. Y estos conceptos pueden ser también míticos. No hace falta que son siempre racionales. Muchas veces hemos puesto el ejemplo de la sobotaurilia, ¿verdad?, de los romanos. Claro, es un concepto, era un concepto perfectamente definido cuando trataban el campo, ¿verdad?, para definir el espacio sagrado del que no lo era. Entonces, había unos rituales perfectamente definidos y entonces era un concepto, hombre, pero es un concepto mítico porque se trata de consagrar una tierra. Bueno, pero más que sea mítico, dentro del mito era un concepto, ¿verdad? Un concepto funcional que tenía su efecto, de manera que son los conceptos. Y entonces, claro, en el concepto de concepto entran todas las ciencias particulares, a grados muy distintos de lo que pueden ser las tecnologías o lo que pueden ser las mitologías, ¿verdad? Entonces los conceptos tienen que ser claros y distintos, y lo que la gente sobre todo vive y necesita son los conceptos. Lo que la gente funciona son los conceptos. O sea, la casa de la Roja, estos son conceptos, ¿verdad? Está aquí, en tal sitio, en tal otro, es esto, o sea, tiene el estatuto, sabe lo que es. Pero claro, resulta que los conceptos son pensamientos, ustedes lo saben, son pensamientos. Pero ¿se agota todo el pensamiento en conceptos? Pues no, yo creo que no se agota, ni se puede agotar. Aquí hay mucho que hablar, pero en fin, la razón principal de que hay que hablar es que los conceptos que trabajan un dominio determinado y en su estado máximo, más perfecto, pues cerrado, como decimos nosotros, cerrado categorialmente, en una categoría, eso da lugar a una ciencia. Entonces los conceptos químicos, los conceptos matemáticos, etc., son conceptos que pertenecen a una ciencia cerrada de un dominio particular. Ahora, estos conceptos agotan totalmente el campo al que se refieren, esta es la cuestión central. ¿Agotan el campo? Hombre, según algunos sí. Por ejemplo, la química, según algunos, agota todo el campo, todos los campos. Aquella famosa frase de que todo es química. Yo cuento muchas veces una anécdota, se la cuento aquí también, porque no importa difundirla, con nada menos que con Severo Ochoa, que hace años, pues a lo mejor en la Granda, no sé, le dije a Ochoa, haciéndome el tonto, claro. Le dije, ¿entonces usted cree que todo es química? Hombre, por supuesto. Decía, hombre, por supuesto. Faustino Cordón me decía que Severo Ochoa era tonto, me decía. Yo sé, Faustino Cordón, Y yo le digo, hombre, seguro que entendemos por tonto, ¿verdad? Pero el tonto no era por mandar los menores. Ahora, a cierto nivel hay tonterías de una manera de otra, claro, es natural. Y entonces, Zapatero, pues no es tonto. Si haces un test normal, pues tiene facultad verbal, etc. Ahora, en cuanto empieza a funcionar en estos terrenos, pues es tonto imbécil, es lo que dice. Claro, eso de tonto listo, según qué, ¿verdad? Bueno, pues entonces, la anécdota que les contaba. Tengo un libro de química, entonces, y había un libro de química. Entonces, este libro también es todo química. Hombre, pues, ¿cómo lo demuestra usted? Bueno, muy sencillo, me decía, que es maja, de verdad. Se incinera, y las cenizas que obtenemos se analizan y tenemos un tanto por ciento de calcio, de manganeso y tal. Muy bien. Entonces,
Entonces le dije, bueno, y entonces, por ejemplo, esta R y esta O que están aquí pegadas en la hoja, que están unidas por enlace iónico o covalente. Entonces me miró y me dijo, este hombre es imbécil. Yo le vi y le dije, este tío es imbécil. Así que era el diálogo, ¿verdad? Era el diálogo. Entonces él me miró como un tipo extravagante. Dije, ¿vos por eso de filosofía? Y yo le dije, un majadero completamente tratado del premio Nobel. Entonces, y que además tiene la insolencia de hablar del cosmos y del mundo cuando lo que sabe él de ácidos nucleicos. Pues aprende a esto, ¿verdad? Salvo que pegar estudios obtenidos por después, pero es distinto. Bien. Bueno, pues entonces esta distinción entre conceptos, y luego como estos conceptos no agotan los campos, me los pueden agotar, pues resulta que los campos que están delimitados conceptualmente mantienen entre sí una serie de interacciones, de relaciones que involucran unos con otros, se involucran y que se expresan en otros pensamientos que nosotros llamamos ideas con mayúsculas, en honor a Platón. Entonces, nosotros decimos, para decirlo rápidamente, las ciencias particulares y las tecnologías tratan de conceptos y la filosofía trata de ideas. Ese es el criterio que damos. Y claro, el criterio funciona bastante bien, claro, poniendo ejemplos de un proyecto. Por ejemplo, si hablamos de estructura, pues estructura es una idea, no es un concepto, claro, porque vas a los cristalógrafos es estructura, los gramáticos es estructura, etcétera, etcétera, los geólogos es estructura. Pero claro, la idea de estructura no es ninguna de estas. Está en varias ciencias diferentes, y entonces el geólogo no tiene por qué hablar de estructura. Hace 20 años o 30, no me acuerdo, hicimos en Oviedo un seminario sobre estructuralismo que acabó a palos, como es natural, que se caía algo, acabó a palos. Acabó tirando a mí unos proyectos un cubo de la cabeza, ¿verdad? Y como la calle del capitalismo, y así realmente es histórico, ¿eh? Y entonces estamos hablando del estructuralismo. Y claro, pero aquello se ponía tan... Pero bueno, esto ya para contarlo más simplemente, pero en otra ocasión. Bueno, lo que quiero decir es que aquello de las ideas, claro, invitamos a que dieron conferencias geólogos y físicos y cristalógrafos, ¿verdad? Allí cada uno decía que lo que era la estructura, pero comparaba lo que te decía el cristalógrafo y lo que te decía el otro, el de la estructura, el gramático estructural, y ahí no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, ¿qué estás hablando? ¿Verdad? Y entonces, pues eso, hay una idea de estructura al parecer que por de pronto tiene que coordinar las diferentes ideas que utilizan los científicos. Bien, pues un poco ese es el criterio que te lo decía. Ahora, este criterio es insuficiente, evidentemente, porque la filosofía no es la única forma de pensamiento. Ahí está la cuestión. Bueno, y entonces dejamos esto porque no terminamos. Entonces, lo que quiero decir es que estos tres criterios, primero, no son dicotómicos, ¿verdad? Segundo, no se confunden fácilmente unos con otros. Por ejemplo, el gran pensador, se podría pensar, bueno, el gran pensador es el que trata de ideas, y el pequeño pensador es el que trata de conceptos. Eso no es cierto. No es cierto. Por ejemplo, si nos fijamos en los premios Nobel, los premios Nobel son el criterio objetivo que hoy tenemos, sobre todo en ciencias, es que al ver que no hay premio Nobel de filosofía. Si le dieron el premio Nobel a Bertrand Russell y a Besson y al propio Sartre, que lo admitió, era bajo el capítulo de literatura. Era por literatura, igual que se lo daban luego a estos egipcios, ¿verdad? Que no hay quien se acuerde ya de ellos. Los premios Nobel, así visitando de la paz y toda la literatura, el premio Nobel son física, química, etc. Entonces, claro, ¿quién se va a decir que estos premios Nobel son pequeños pensadores? No son ni pequeños ni grandes, porque no tienen cabeza de asunto, ¿verdad? Son grandes pensadores que están en influencia, pero de pensamiento categorial, digamos, como conceptual, digamos, como quieras, ¿verdad? Son grandes pensadores de pensamiento conceptual. Otro ejemplo, el caso de Andrew Heidel, que descubrió lo del teorema de Fermat, famoso, ¿no? Claro, este hombre no se puede decir que uno fuera pensador, se pasó 8 años
pensando casi monocorde en el asunto, pensando como el pensador de Rodin. Además, parece que se recuyó, que no quiso hablar con nadie 8 años, hasta que dio, después de muchos vericuetos, dio con la famosa demostración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que este hombre es un gran pensador? Pues ni siquiera se le llama pensador. Se dirá que es un genio matemático, pero no es un pensador. Que la palabra pensador tiene también un espectro semántico muy curioso, cualquiera que sea la razón, estoy referido a lo que realmente hay en los textos, ¿verdad? Entonces, un gran matemático, un genio matemático, como este Andrew White, pues realmente no es pensador, es un genio matemático, pero no es pensador. Claro, el pensamiento, entonces, tiene que ser trascendental o ideal para que sea gran pensador. Hombre, no, porque un pensamiento pues localizado, categorial, puede ser un gran pensamiento, un genial pensamiento, y un pensamiento universal, pues puede ser vacío, estúpido. La alianza de la civilización, por ejemplo, ¿verdad? Alianza de la civilización es cosa más baja, no cabe imaginar. A pesar de que incluso Obama parece que está un poco, pues no me extraña nada, claro, se va a esperar de Obama que te vamos. Pues claro, después se apunta de edad, porque es natural que se apunte, vaya firma, ¿verdad? Vaya firma. Y entonces, pues esto es un pensamiento barco, y entonces llena la boca y la gente, alianza de civilización, es un pensamiento realmente barco, que no dura 2 pasos, ¿sí? Ahora, como la gente no entiende el lado mismo, pues ya está. Sí, queremos todos abrazarnos, millones. Todos vamos a abrazarnos. Entonces, porque digo que hace falta abrazarnos y toda la guerra, y tal, y eso, bueno, de una forma ya, entonces hay que reñir necesariamente, hay que reñir, porque usted a mí no me insulta, ¿verdad? Bueno, pues, total que como vemos, los criterios son sumamente vagos, pero un poco bien. Entonces, aquí llamamos pensamiento, ¿verdad? Aquí llamamos pensamiento en estos contextos, de gran pensamiento y demás. Claro, pues, como decía antes, la idea de pensamiento empezó a tener esta consideración, este ascenso. Yo creo que con el gran pensador, con el pensador de Rodin, que sin embargo había tenido esa crítica que antes he citado, que se habló, pero no necesito, ya que estamos en la Casa de la Rioja, ¿verdad? Necesito de recordar un poquitín aquí está. Vamos a ver. Samaniego, esto sí que para hacer una tesina, la cantidad de fábulas que tienen que ver con los filósofos de Samaniego, y que le interesaba mucho el tema. Y Samaniego no era simplemente un chistoso, como dice, sabía lo que se decía, ¿no? Samaniego tenía muchas horas de vuelo. Pues dice, pues aquí claro, son fábulas para los niños, y o sea, como con el Quijote para los niños, ¿no? Dice, recuerdan ustedes que dice, por ejemplo, aquí está, sí, sabiendo que esta fábula es de finales del siglo XVIII, es impresionante. Dice, el filósofo de la purga, meditando a sus solas, el pensador de Rodin, meditando a sus solas, cierto día, un pensador filósofo, pues vamos a pensador filósofo, pensador, bueno, hay una cantidad de casuística, un pensador filósofo decía, el jardín adornado con mi folio, bueno, ya saben ustedes la fábula. Entonces, el pensador filósofo en un risco empieza a decir que es el rey del universo, etc., pero una pulga está en la nariz y le está picando, claro, y está viendo la nariz y claro, el pensador queda en ridículo porque la pulga le hace quitar de su pedestal, ¿no? Y entonces, pues es el tema del relativismo, el propio de los escépticos griegos ya, de Sidemo, el sexto espíritu, etc. Es un tema clásico, que vamos muy bien tratado aquí. Y el otro es todavía más serio, el otro es el cerdo, el carnero y la cabra. Este es más profundo. Dice, y otros muchos, bueno, es que no lo encuentro, dice, pues cree que van y vienen tantas veces, bueno, que va un cerdo, una cabra y un carnero, y va diciendo el cerdo,
volviendo, nos van a matar, nos van a matar. La cabra y el otro pues no piensan en nada, simplemente porque son más superficiales, no piensan, ¿verdad? Y entonces el cerdo dice, vosotros no sabéis dónde vais, no pensáis dónde vais a parar. Y entonces la fábula tiene esta moraleja, dice: oh grandeza del hombre y poderío, a nuestro de la fuga. Aquí está. Antes de morir el corderillo, lame alegre la mano y el cuchillo, que han de ser de su muerte el instrumento, y es feliz hasta el último momento. Así, cuando es el mal inevitable, es quien menos prevé más envidiable. Bien oportunamente mi memoria me presenta el lechón de cierta historia. Al mercado llevaba un carretero, uno arrano, una cabra y un carnero. Con perdón el cochino, tornaba sin cesar en el camino. Esta sí que es miseria, perdido soy, me llevan a la feria. Así gritaba, mas con qué gruñidos, no dio en su esclavitud tales gemidos, el cual infeliz. El carretero al gruñidor le dice: no mires al carne y a la cabra, que vienen sin hablar una palabra. Ay, señor, le responde, ya lo veo, son tontos y no piensan. Son tontos y no piensan, el carretero y la cabra. Yo preveo nuestra muerte cercana, a los dos por la leche y por la lana. Quizá no matarán tan prontamente, pero a mí, que soy bueno solamente, para pasto del hombre no lo dudo, mañana comerán de mi menudo. Dice: adiós, hocigla, adiós gamella mía, sutilmente su muerte preveía. Mas ¿qué lograba el pensador marrano? Nada, sino sentirla de antemano. ¿Qué lograba el pensador marrano? Pues nada, el pensamiento si uno tan pleno de Prada. Entonces es una crítica al pensamiento. Ahora, estas críticas, sin embargo, desaparecen, ¿verdad? Es cuando viene la gran idea de pensador como gran pensador, que esto es muy curioso, porque el pensador lo único que siempre es gran pensador. En cambio, el pequeño pensador no está escrito nunca. Es una palabra no marcada, es gran pensador. Para ser pensador parece que hace falta ser gran pensador. El pequeño pensador no existe estrictamente. Y entonces viene esta idea del gran pensador, atraviesa todo el siglo XIX, llega hasta nosotros por muchas vías, y encuentra, yo creo, en esta idea de Rodin su expresión gráfica, que es una forma de pensamiento también. Claro, en el pensador de Rodin yo veo el noesis de Aristóteles, es la misma idea, ¿no? Igual que pues, qué sé yo, es decir, que el pensamiento no solamente es verbal, que sé yo, todo el mundo recuerda el principio de la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Claro, Beethoven lo dijo. ¿Por qué empieza usted la quinta sinfonía? Y dice, es el destino que llama a la puerta. Claro, es un pensamiento filosófico, romántico. El que oye la quinta sinfonía, si no se lo dicen, sabe esto. No lo sabe. Pero sin embargo, hay un pensamiento musicalmente expresado. Como en los dibujos de Escher, pues hay un pensamiento también pictórico, es decir, que el pensamiento no solamente es un pensamiento más o menos filosófico. Hay pensamientos categoriales, diríamos, que tampoco están separados de las ideas, que están incidiendo. Un ejemplo, yo creo, el clásico es el concepto de Minkowski de espacio-tiempo, porque que fundó Einstein en la relatividad. El concepto de espacio-tiempo pues es un concepto, claro, un concepto, como les pone la memoria como la de Minkowski, es un concepto, pero sin embargo está rondando completamente la idea del universo, está desbordando completamente aquello. Por eso Einstein se llama filósofo también, ¿verdad? Aunque él dijo que su filosofía era de Spinoza, ¿no? Pero Einstein es sobre todo un científico, un físico, pero ahí los conceptos están rondando, están como incidiendo sobre estos ideas, ¿verdad? Los hermanos sabían perfectamente la prueba que Einstein habla de Kant, etc. En total, que la idea de pensamiento, pues, de Rodin, encuentra inmediatamente en Meissonier el pensador, otra figura, una terracota que está en Lyon. Pues allí se lo han visto, es
una terracota donde hay una cabeza impresionante, ¿verdad? Un individuo, una frente tremenda, y se titula Meditación. Pero a continuación pone Messier Le Penseur. Meditación, el señor pensador. A el señor pensador le da ya una vez burocrático al asunto que ya quita toda la sublimidad que tiene el Rodin, ¿verdad? Porque ha hecho demasiado. Y entonces, pero claro, no le llegan nunca las críticas de San Amigo, como natural. Ahora, sin embargo, hoy día, pensador sigue siendo un término de prestigio, pensador. Y sobre todo lo utilizan las mujeres, la pensadora llaman, quizá porque filósofa suena muy raro. Filósofa suena muy raro, ¿no? Filósofa es como hablar de jueza o de oculista, ¿verdad? Suena muy raro. Entonces, pensadora, y claro, pensador, cuando te escriben elogios se llama pensador, ¿verdad? Pensador. Yo digo, por favor, tened cuidado, ¿eh? Y entonces, es que usted es un pensador, y usted también, claro. Y usted, claro, a ver, ¿qué pasa? ¿Que usted no piensa? ¿Dónde está? ¿Qué quedamos? No, esto pasa en televisión todavía. ¿Qué le ponemos? ¿Filósofo o pensador? Pongan usted suscriptor de la Nueva España. Bueno, pues, entonces, y a veces le digo, no, de filósofo no hay, porque todos somos filósofos, que decís un poco mal. Por ejemplo, dígame si soy epicuro, si soy estoico, y algunas veces me han puesto, Gustavo, bueno, filósofo estoico. Me llaman el tío que se lo dice. Entonces, estamos así sucesivamente, vamos a ir avanzando. Entonces, la idea del pensador y pensamiento, más o menos, yo creo que puede ir por ahí, ¿verdad? Ahora, esto es necesario, sin duda, pero no es suficiente. ¿Por qué? Pues yo creo que hay otro criterio necesario que está implícito pero que no se explicita. Y es que cuando hablamos de lengua de pensamiento, yo creo que hablamos de un modo implícito sobre lo que tenemos la lengua escrita. Tiene que ser escrita, lengua escrita. Es decir, no señala que haya gente que piense como el cerdo o lo que sea, que piense mucho, pero tiene que escribir para ser pensador. Es decir, si hay pensadores es porque han escrito. Es decir, si no hubieran escrito, pues no se conocería. O sea, si uno piensa mucho y no escribes, muy bien, todo lo que usted quiera, pero tiene que haber escrito. Si entonces la lengua escrita. Y claro, se dirá, bueno, pero esto es un accidente. No, cuidado, alto, la escritura, muchas veces lo hemos defendido, la escritura yo creo, sobre todo la escritura, es en la evolución del lenguaje tan importante como el lenguaje mismo. Es decir, la escritura es una transformación total del lenguaje. El lenguaje escrito cambia completamente la estructura del lenguaje. Por de pronto del que habla, porque en el lenguaje hablado, como todos sabemos, el lenguaje hablado, el lenguaje de los canacos o de una tribu, ¿verdad? El lenguaje de los canacos depende cada uno de ellos de lo que te ha enseñado tu padre o tu madre inmediatamente, o el antecesor, ¿verdad? Si vemos en cadena las generaciones humanas, pues los individuos están pegados físicamente a los otros, que son ya hablar, y entonces cada uno está limitado por el horizonte de sus inmediatos antepasados. Y entonces no puede ver más allá de ellos. Y por consiguiente, el lenguaje se desempeña en unos territorios muy limitados y totalmente donde el individuo pues está enteramente subordinado al otro. Pero cuando se descubre la escritura, pues por de pronto podemos comunicarnos con gentes que han escrito hace 3.000 años, ¿verdad? Hoy podemos leer, podemos leer Aristóteles y tenerlo en la biblioteca Aristóteles y al lado Einstein, ¿verdad? Y igualmente Aristóteles que Einstein, están los dos igual, están ahí. Y tanta relación tengo yo con Einstein como con Aristóteles, porque no he conocido a Einstein, pero Aristóteles es un libro y Einstein es todo un mundo de libros, ¿verdad? Y eso es una cosa completamente nueva, ¿no? Completamente sorprendente, sorprendente. Entonces el lenguaje te permite saber mucho más que tus antepasados, ¿verdad? Nosotros sabemos mucho más de Tutankamón que lo que podían saber los griegos o los medievales, sabemos muchísimo más. Y claro, y el lenguaje escrito además cambia completamente la estructura de las palabras y sobre todo permite la confrontación de diferentes idiomas. En el lenguaje escrito yo puedo confrontar el griego con el latín, con el arameo, con lo que fuera, ¿no? Puedo confrontarlo
establecer traducciones, las traducciones, que es lo esencial. Las traducciones es cuando uno se da cuenta de los límites de cada lenguaje, de cómo es posible la traducción. Bueno, esto hay, para hablar distintamente, pero ustedes lo conocen. Es decir, de un modo u otro, vamos, por lo menos la tesis que no tenemos, para pelear, para decir simplemente no demostrar y decir por dónde voy. Lo que los lingüistas llaman Sagen und Werten, palabras y cosas. Para poder traducir tiene que haber objetos físicos. Por lo menos, si no hay nada que hacer, ¿verdad? Objetos físicos, que pueden ser expresiones de la cara o lo que fuera, o del Darwin, de las emociones, ¿no? Entonces, en los mapas de los atlas lingüísticos, todo el mundo sabe que te quitan un vaso y luego te ponen en alemán, en francés, en griego, etc., la palabra vaso. Y entonces, a través del vaso vas correlacionando unas palabras con otras, pero que no son las mismas, como sabemos. Un ejemplo clásico que ponemos muchas veces es el ejemplo de leña, madera, que tenemos que ver con nosotros, madera, materia, ¿verdad? Leña, madera, pues bosque, selva. Este campo semántico se pone al francés, entonces parte de la leña y la madera quedan englobados en el concepto de bois, otros quedan englobados en el concepto de forêt. Si lo pones en alemán, la división es distinta, es decir, no hay encaje entre unos y otros, no hay encaje. Es decir, la extensión de cada campo semántico es diferente, por lo tanto el concepto no es el mismo. Esto únicamente se puede hacer por la traducción, y esto se puede hacer todo por lenguaje escrito, cuando se fija y se coordina. Esto cambia completamente la relación de lo que es el lenguaje, cambia completamente. Y claro, concretamente lo que llamamos filosofía aparece en el lenguaje, y el pensamiento aparece generalmente en el lenguaje. Por lo tanto, la escritura, quiero decir, no es una superestructura del lenguaje hablado, idea a la que tienen los gramáticos por razones de que Saussure y los gramáticos consideran el lenguaje hablado como el lenguaje por antonomasia, y la escritura es como una especie de taquigrafía del lenguaje hablado, sin reconocer la sustantividad que tiene la escritura, que es una escritura distinta completamente. Y lo que está escribiendo, otra cosa es que luego hay influencia que tiene naturalmente sobre la aplicación del lenguaje escrito. Bueno, esto hay 40.000 cosas, pero yo lo que quiero es subrayar simplemente la diferencia esencial entre el lenguaje escrito y el hablado, no tanto por la fonética, sobre todo en el español, que son tan parecidas, sino por la perspectiva totalmente nueva que aparece. Todo lo que digo es que lo que llamamos pensamiento se refiere al pensamiento en lenguaje escrito. Y con otra condición más, y ya voy terminado porque la tesis puede seguirse más. Otra condición, y es que lo que llamamos pensamiento tiene que ser, lo que llamamos pensamiento hoy día, en los grandes pensadores, en las listas que se dan, tiene que ver, yo creo, con pensamientos cuyo contenido sea efectivamente de ideas, con mayúsculas, que no sea únicamente científico, categorial, aunque se base en él, claro, porque está sobreentendido que el lenguaje de segundo orden, que llamamos el lenguaje pues de ideas, presupone el anterior. Es decir, las ideas no vienen del cielo ni de la tierra, ¿no? Ni de la cabeza, vienen de las ciencias particulares de las técnicas, ¿no? Vienen de ahí, exclusivamente de ahí. Por ejemplo, de la perspectiva materialista. Si yo tengo una idea es porque antes, si yo tengo la idea de evolución, es porque antes pues he tenido algún instrumento técnico de donde viene la evolución. Pues en este caso, pues los lingüistas más o menos están de acuerdo en decir que la evolución viene del acto de desenrollar un papiro, está en un rollo, ¿no? Al desarrollar eso se llamaban evolutio, los latinos, evolutio poetarum, evolución de los poetas. De ahí toma como metáfora la palabra evolución Wolf en el siglo XVIII para hablar del huevo, del embrión, que va desarrollándose porque tiene ya escrito, como luego se dirá, es una metáfora, en el código genético decimos hoy está escrito, esto es una metáfora libresca totalmente, y luego se aplica a las especies. Entonces la idea de evolución, que es una idea ya totalmente que sigue siendo categorial, biológica, claro, que luego se aplica también a la historia, se aplica a la geología, etc. La idea de evolución viene de esta evolución. Otro ejemplo que ponemos muchas veces, la idea del progreso, en relación. Progreso, pienso que es una idea innata, una idea a priori. No el progreso, al menos en un seminario que tuvimos en Oviedo sobre el progreso hace 10 o 12 años,
sostuvimos la tesis de que la idea de progreso procede, después de mucho investigar y rastrear, la idea de progreso, la primera idea de progreso es la idea de escalera, una escalera de mano, donde están las gradas, progreso, que subes para arriba, ¿verdad? Y entonces la escala de Jacob, etc., y de ahí van saliendo una serie de cuestiones que no hay tiempo de mirando literatura etnológica y antropológica, ¿verdad? Y entonces de ahí va desprendiéndose una idea general que ya se olvida uno de la escalera y es la idea de progreso. Bien, entonces las ideas vienen siempre de los conceptos, para decirlo rápidamente. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué requisitos necesitan para hablar de pensamiento tal como se habla? No la definición mía, sino apoyada en el uso que salen estas palabras, ¿sí? Por claro, que yo diera una definición aquí arbitraria no tendría la menor gracia, no tenía ningún fundamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué se requiere para que algo se haya llamado pensamiento? Yo creo que hay un componente esencial, y es el carácter común y más o menos universal de lo que está pensando, que está ligado a que ya no pertenece a un dominio particular de especialista, sino que pertenece al común de lo que interesa a todos los hombres, en principio, que interesa a todos los hombres. Y esta comunidad que pues, puede ser de muy diversas fuentes, por ejemplo, puede ser una comunidad de carácter teológico o teogónico, pues yo pienso en cualquier teogonía de Seolo, de lo que fuera, ¿no? Y después otro tipo de universalidad viene sin duda del instrumento de las ciencias, sobre todo en nuestra tradición de la geometría, que es universal, en principio. Nadie puede. El teorema de Pitágoras es igual aquí que en China, ¿verdad? Entonces, hay una universidad de carácter científico sobre la cual se forma la filosofía, etc. Y entonces, para decirlo rápidamente, y abreviando muchos pasos de la demostración, si se puede llamar así, la idea de pensamiento universal está ligada, yo creo, a los imperios universales, o si ustedes quieren, al colonialismo. Es la idea de Occidente, que ha desarrollado una civilización que pretende ser universal, ¿verdad? Y allí están tanto los orígenes griegos, etcétera, por supuesto las religiones monoteístas, en fin, y entonces que corresponden a los países colonialistas, claro, que son los países o imperialistas, como se quiera llamar. Y entonces esto es la idea de lo universal. Lo universal es lo nuestro, sencillamente lo nuestro. Si nosotros llamamos al matrimonio, al matrimonio del derecho romano, al matrimonio de todas las tradiciones jurídicas que han influido sobre nosotros, pues no podemos llamar matrimonio al matrimonio homosexual que se ha inventado aquí, ¿verdad? No podemos llamar matrimonio a eso. Entonces es romper con toda la tradición. Entonces, esta tradición, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene? Pues que realmente que dominaba a las demás sociedades, que era dominadora. Esto es la violencia, deja de historia, a mí que me da lo que sea la violencia o que no lo sea, ¿verdad? De hecho dominaba la europea, y de hecho, claro, por la cultura occidental, para bien o para mal, tenemos la Coca-Cola en todos los lados, ¿verdad? Y tenemos las danzas, qué sé yo, de los bantúes, pues únicamente como curiosidades etnológicas en el museo o en el teatro, pero en plan, no de universal, sino de universal por interés, bien. Por interés antropológico, no porque sean universales, aunque hoy día, pues el otro día hubo en Madrid, me parece, aquel montón de muchachos o muchachas desnudos con sangre defendiendo a las focas, que era una cosa penosa, ¿verdad? De aquella pobre gente. No sé si lo vi, yo vi por televisión. Estaban allí disfrazados desnudos, claro, con el traje cero. Estaban allí llenos de que habían ensangrentado, y decía una pobre chica: es que no hay derecho que las focas. Ya no es tan ridícula la pobre chica, una chica de 15 años que su vida había visto una foca de su en el parque, lamentándose de las focas. Bueno, esto demuestra cómo está el patio, ¿verdad? Casi no tiene remedio, pero ojalá que lo tenga, ustedes lo verán. Entonces, voy a terminar ya. Esta universalidad entonces define la filosofía. Esto es lo que se llama filosofía. Esto es lo que se llamó filosofía, y la palabra filosofía, como bien sabido, que fue inventada en el círculo platónico, parece ser, según Yerg, que lo inventó, pues el arquidespótico, que era un plutócrata de Atenas, ¿verdad? La filosofía es una palabra crítica, porque
precisamente para contemplarar la sabiduría de los profetas, de los dioses, etc. Pero filosofía es el que sabía que por los preguntas de la oración no se puede llegar a la sabiduría de los profetas o de los sacerdotes. Entonces, filosofía es una palabra autocrítica, porque tiene la crítica. Esto apareció en el círculo platónico, luego lo retrató a los pitagóricos para darle prestigio, pero era una palabra esencialmente crítica. Ahora, desde nosotros, claro, la interpretación que damos es que el carácter crítico de la palabra filosofía era no distanciarse de la sabiduría de los profetas en la que no creemos nosotros, los profetas materialistas, sino distanciarse de las disciplinas que sí son apolíticas, como pueden ser las matemáticas. Entonces, decir, no es que la filosofía no es un saber como el matemático, que es apolítico. Entonces, no es un saber de ese tipo. Lo tomará como modelo, ¿verdad? Por eso vamos a someter a las ideas, pero por aproximación. Es un modelo, es decir, es distinto. Bien. Voy terminando porque me ya que miran al reloj, voy a terminar enseguida, ¿eh? No, que ya confieso que esto es muy largo, ya dije, ya dije, voy a tratar de acabar enseguida. Bien. Entonces, la cuestión es la siguiente: bueno, ¿y por qué empieza a hablarse de pensamiento? Porque la palabra filosofía tradicional, que dura toda la Edad Media, que empieza a juntarse, a confrontarse después de la Grecia con la teología. Y empieza la filosofía a convivir con la teología dogmática, porque la teología natural sigue siendo filosofía, es Aristóteles, pero en la Edad Media, como sabemos, al lado de la filosofía tradicional, Platón, Aristóteles, etc., está la teología dogmática, es decir, el tratado de la revelación. Esta es una sabiduría superior a la otra. Se puede decir que no es pensamiento la teología dogmática, porque es tan pensamiento como el otro, ¿verdad? Los grandes teólogos, incluso Santo Tomás, claro que puede decir que Santo Tomás no es un pensador y que no tiene pensamiento, que no es un gran pensador, así lo clasifican incluso los protestantes. Entonces, es un gran pensador. Pero como teólogo, como filósofo, ¿quién discrimina esto? Claro, en los comentarios a la ética o a la metafísica es filósofo, pero la suma teológica está completamente entreverada las dos cosas. El primero que escribe propiamente un tratado de filosofía, que es puramente filosofía y que no quiere ser teología dogmática, es Suárez, la discusión metafísica, ya en el siglo XVI y con el XVII. Bien, entonces, ¿por qué aparece el pensamiento? Yo creo, para decirlo rápidamente, porque esto es un terreno ya histórico, yo creo que las claves están, primero, el derrumbamiento de la filosofía escolástica. En el siglo Renacimiento prácticamente se derrumba la filosofía escolástica, aparecen sustitutos nuevos, pero ya variados, pues qué sé yo, porque en la escolástica, como sabemos, había muchas escuelas, escotistas, tomistas, ocamistas, pero todos tenían una terminología común y una serie de características comunes que era la escolástica. Esto se derrumba, como sabemos, en el Renacimiento aparecen varias escuelas nuevas filosóficas, que si cartesianos, que si empiristas, que si escépticos, etc. Y luego hegelianos y kantianos, etc. Varias escuelas filosóficas. Pero estas varias escuelas filosóficas no agotan en el campo, porque empiezan a aparecer una serie de escritos, pues qué sé yo, como puede ser el elogio de una especie de corte, o de Rivara, creo que es filosofía, es muy raro, ¿no? Pues empieza a aparecer la vida de sueño de Calderón. ¿Y esto qué es? ¿De Calderón qué es? Esto es filosofía. Hombre, se decía, la fórmula, como se decía, era el gran descubrimiento. Calderón era un escolástico de los pies a la cabeza que, colaborando con los proyectos de la Contrarreforma, lo que hizo fue poner en escena, en plan pedagógico, pues las grandes tesis escolásticas para que el público indocto las entendiera. O sea, era una especie de divulgador. Con lo cual Calderón, por una parte, quedaba ennoblecido por los que creían que era un farsante, y no, que hay muchas filosofías, que es la filosofía escolástica, ¿verdad? Pero por otra parte quedaba rebajado porque era un papel de divulgador. Pero claro, muy pronto, sobre todo los alemanes, todos fueron los alemanes. Los alemanes enseguida consideraron, pues, sobre todo los Isler, los hermanos Isler y otros, consideraron a Calderón pues como un gran pensador, como un gran
regalado en su monumental obra sobre que por cierto vive en Logroño ahora, regalado, porque estuvo estudiando el Camino de Santiago, que era profesor de Nueva York, pues regalado en su libro sobre Calderón, ha demostrado que Calderón es un pensador que tiene el mismo nivel que pueda tenerlo, pues que sé yo, Malebranche o Descartes o lo que fuera, ¿no? O Spinoza, ¿no? Y eso lo descubrieron los alemanes, ¿no? Y algunos aprendieron en español para traducirla, etc. Lo mismo con Gracián, etc. Entonces, la idea del pensador pues empieza a ser una figura que no es el filósofo, es otra cosa distinta, es el gran dramaturgo, ¿verdad? Como Calderón de la Barca, Cervantes, en muchas listas que hay internacionales de la contribución del mundo a ciertas ideas, la única figura que aparece en España, al lado de 490 figuras, es Cervantes. Claro, Cervantes es un filósofo, es un pensador de primera magnitud, de primerísima magnitud. Se da cinto y raya al cogito cartesiano y más, ¿verdad? Es decir, Cervantes es un pensador, pero claro, no es un filósofo, en el sentido tradicional. Y luego otra figura, que no tengo tiempo de detenerme, otras figuras también parecidas a la figura de intelectual, que es muy posterior, como sabemos, aparece con el artículo famoso de Zola, y al día siguiente, pues, donde firman los intelectuales, pues el que yo Proust y tal, y el propio Zola con el asunto de Dreyfus, y entonces intelectual ya tampoco sabe Dios que sepa lo que es eso, de intelectual, somos intelectuales, la intelectual es el que tiene intelecto, es lo mismo que pensador, pensador es el que piensa, eso piensa todo el mundo, intelectual el que tiene intelecto, todo el mundo tiene intelecto, ¿eh? Si es un ciudadano, todo el mundo tiene intelecto, entonces deje usted de intelectual. Bueno, de esto hemos discutido en tiempos, excuso decir, como esta palabra se ha puesto muy de moda con los intelectuales y artistas, que son los que dirigen hoy de la política española, la farándula y los intelectuales y artistas, ahí está Víctor Manuel, fíjate que intelectual y artista. Entonces, son los intelectuales, que son los que dirigen realmente la opinión pública, establecen las tablas de valores. Entonces, intelectual es el que piensa, tal vez, el que tiene intelecto. Deje esto de historias, hombre. Yo propuse, como decía hace años, en un congreso que hubo en Valencia, el año 37, conmemoración del famoso congreso de intelectuales y artistas entre antifascistas de la guerra, a mí me pidieron una colaboración y efectivamente me mandaron los billetes de avión, ida y vuelta, además. Yo lo devolví porque lo que proponía en mi ponencia es que se disolviese el congreso inmediatamente, ¿verdad? Porque les llamé impostores a los actores intelectuales, lo que era todo cineasta, bueno, una gentuza completamente. Ignorante, analfabeta, y todo digo por conocimiento de causa, que me han tocado estar un día con gente de teatro y demás. Bueno, era una cosa sorprendente la ignorancia que tenían, era una cosa, pero una ignorancia total, absoluta, ¿verdad? Y estaban ahí hablando de bueno, y lo reconocieron, ¿no? Que Juan Pablo, es que usted no sé qué, bueno, pues ¿y usted qué? Bueno, total, que era imposible hablar de eso. Bueno, pero esto se ha consolidado, como esto ya son los que tienen la sartén por el mango, pues está, han visto ustedes una foto de Víctor Manuel con Zapatero ahí apoyado como la más del superior de la forma programa. Olvidaba además que Víctor Manuel, como todos saben, pues tiene un poema, una canción dirigida a Franco que muchos la conocerán, ¿verdad? Poco la recuerda a él. Un canto a Franco que vamos, entonces se podía remontar, ¿verdad? Bueno, total, que yo proponía como definición de intelectual, que no operatoria, era intelectual, es todo aquel que pone una firma en un manifiesto contra el gobierno. A ver si lo tenía. O escriba, bueno, total. Entonces, ¿qué es pensador? ¿Qué es intelectual? Pues pensador, ya digo, es una figura nueva pero que entra dentro de esta definición. Porque entra en la definición del lenguaje escrito, en fin, lo que hemos dicho más o menos. Yo creo que más o menos, bueno, hay que analizar más, pero por ahí voy. Bueno, ya para terminar. Hay mucho más que hablar, pero para terminar. Y entonces, lenguaje español, lengua del pensamiento, el español lengua del pensamiento, pues si aplicamos el cuadro del pensamiento subjetivo, desde luego, vamos, subjetivo, lo que quiere decir cuando hablamos
de si es lengua de pensamiento o no, es que estamos pensando en una idea de pensamiento distinta de la otra. Si definimos el pensamiento más o menos por estas coordenadas que digo están esbozadas clínicamente, pues hay que decir que el planteamiento del español como lengua de pensamiento es indiscutible, porque no se trata, que es la posición de la leyenda negra, en una palabra, de la leyenda negra, que a lo sumo reconoce la anomalía de España. La anomalía de España había consistido que en el siglo XVI, cuando en todos los países de Europa empezaron a escribir en lenguas nacionales, ¿verdad?, en francés, en inglés, etc., en España los grandes pensadores escriben en latín. Claro, los grandes pensadores que tenemos en España, no se puede decir que España sea un país de imbéciles, claro, porque aquí están Molina y Vitoria y Suárez, ¿verdad?, Soto, no se puede decir imbéciles, pero escriben en latín. Por tanto, el español lo dejan fuera. Entonces el español queda completamente vacío, sin literatura propia, mientras que en francés o en español o en alemán empiezan los ensayos de Montaigne, etcétera, etcétera, y aparece un pensamiento que en España no aparece. La anomalía de España sería que los grandes pensadores se han escrito en latín. Idea completamente errónea o torcida, porque también Descartes escribía en latín y Bacon escribía en latín, etcétera, etcétera. También escribía en latín por ahí fuera. La anomalía va por otro lado. Y entonces, y sobre todo, la anomalía no hay que cogerla, a mi juicio, en el siglo XVIII, decir, vamos a un Tigeneo aparece por ahí que es Feijó, ¿verdad? No, la anomalía hay que cogerla muy de atrás, muy de atrás. Entonces, la tesis fundamental que yo he defendido es esta, que el español precisamente fue la primera lengua europea que fue lengua de pensamiento, la primera lengua europea que fue lengua de pensamiento. ¿Y esto por qué? Pues no por razones mágicas ni misteriosas, sino por razón del contexto en que el romance castellano se desenvolvía en el siglo XI y XII, sobre todo después de la toma de Toledo, ¿no? Por lo menos esto. Estaba entre judíos, moros y cristianos y de todo tipo que venían por ahí, ¿verdad? Entonces, claro, para decir lo esencial, ustedes saben el mecanismo de traducción a través de los musulmanes que habían recogido la herencia griega de Aristóteles, Platón, etc., pues Avicena, Averroes, etc. Estas obras se traducían, primero un judío, por ejemplo, las traducía al romance, y luego el otro las traducía del romance al latín, y pasaban en Europa por ahí. Es decir, el romance castellano fue el vehículo a través del cual las ideas griegas empezaron a pasar al español. Y entonces, en el romance castellano, como tantas veces hemos dicho, ya en el siglo XI y XII, pues aparece un idioma lleno completamente de léxico y de léxico filosófico, de manera que es imposible hablar español sin filosofar. Aparecen, yo he dado una lista de categorías, sustancia, causa, ¿verdad? Palabras tan características que yo no citaba aquí, por cierto. La palabra materia, que es curioso, pero no la citaba. La palabra materia, pues es una palabra que, como saben, procede, bueno, tiene dos fuentes, mater y materia, es esto es muy largo de contar. Pero, fundamentalmente, tiene una derivación que es madera, ¿verdad? Madera. Por ejemplo, en el Fuero de Vicencio, pues hay un texto donde dice que pagarán 5 denarios por cada carro de madera, cada carro de materia que da madera, a diferencia de leña, que leña es para quemar y la madera es para construir, es materia prima, ¿verdad? Materia segunda. Y entonces este carro de materia, pues claro, es un concepto de materia, es un concepto preciso. Esta madera, que no es el leño, es el tronco del árbol que sirve para hacer madera, para el carpintero, para el ebanista. Y entonces, esta madera, claro, es un concepto. Pero es que además del concepto de ahí se generaliza, porque también el barro es madera, en fin, en la cerámica, el bronce es materia, ¿verdad? Y el concepto se generaliza precisamente del CEO. El CEO tiene en la vida de los milagros de la Virgen, tiene un texto, ahí está, que no tengo que poder buscarlo, pero vamos, la idea es esta, que dice materia ungada. Ungada quiere decir unificada. Y dice, es que es muy bonito el texto,
Pues ya lo encuentran. Bueno, nada, lo voy a decir así lo que me acuerdo. Claro, es que es muy bonito, es la cuaderna bien, dice, la materia, así como este libro tiene 3 partes y es uno solo, ¿verdad? Así también la Santa Trinidad, ¿verdad? Es materia anulada porque son 3 personas y una sola deidad. Entonces ahí la materia está aplicada a Dios, más o menos. Es un ejemplo precioso de transformación de un concepto de materia en una idea de materia, aplicada a Dios, más o menos, a la Trinidad, que es la idea de Aristóteles, que a la teología dogmática. La idea de nada, la nada, la gran idea de la filosofía existencialista de Heidegger, de salir a nada y Sartre. Pues la idea de nada es una idea castellana, típicamente, que viene de res nata, cosa nacida. La nada es criatura, es la criatura de Dios. Dios, que es eterno, ha creado de la nada a las criaturas, las sostiene en el ser y las puede aniquilar en cualquier momento. Por tanto, las criaturas somos nada, somos cosa creada, somos nada, res nata, cosa que hemos nacido. Todo lo que nace muere, entonces somos nada. Esa es la idea de nada. Entonces, que me ven a mí ahora con la gran idea de la nada descubierta por Sartre y Heidegger, no me dejes esta historia, lea un poco antes, así de siglo antiguo. Total, y termino ya. Una de las figuras más importantes, además de Zeus, que tiene otras muchas ideas, digo Zeus porque estamos en la casa de la cosa, ¿verdad? Pero una de las figuras más fundamentales en este proceso fue Alfonso el Sabio. Alfonso el Sabio ha publicado un libro monumental, ¿verdad? Un profesor de Nueva York también, que me lo dio regalado el libro, por cierto, me lo mandó por correo hace un año así. Salvador. Este es un libro monumental sobre Alfonso el Sabio, donde que se lo recomiendo, realmente que lo vean, es un libro bastante extraordinario de los antecedentes de Alfonso el Sabio, el techo del imperio, donde viene, es un libro admirable por su erudición. Pero lo que más destaca ahí es el carácter de Alfonso el Sabio como filósofo, precisamente, como filósofo, y filósofo aristotélico, ¿verdad? Y además, por lo que hemos hablado, él conocía, al parecer, hablaba las lenguas peninsulares, hablaba gallego, que eso lo sabemos, hablaba catalán, etc. Al mismo tiempo, escribía latín muy bien, metrificaba, desde Marqués de Santillana, metrificaba versos, ¿verdad?, con toda facilidad, escribía versos en latín. Por supuesto, pues conocía el español. Bueno, y él había propuesto, hay que tener en cuenta que Alfonso X era gibelino, que los que vinieron a ofrecer la corona eran gibelinos. Él quería ser emperador, pero no por razones ornamentales, sino porque quería realmente un proyecto hecho desde España. No quería dejar de ser rey de España, ¿no?, pero al mismo tiempo emperador. Entonces era un proyecto de imperio universal en español. Y él era sobre todo aristotélico. Y es muy curioso, en el famoso septenario, pues, que son las 7 artes liberales, ¿verdad?, de Séneca, etcétera, Capella, etcétera. Él añade 2, que además de las 7 artes liberales hay que añadir la física, que dice con 2 S, viene a ser la medicina, y la metafísica, que es la más sutil de todas las artes. Lo que quiere es la metafísica, y entonces dan una lista de palabras metafísicas. Y entonces Alfonso el Sabio sería el que más, en la general historia, en la historia de España, pues también enteramente el mismo propósito, ¿no?, de hacer un idioma que fuera el español, etc. Claro, él conocía los demás idiomas, estaba al tanto de las traducciones, creo que estuvo muy influido, sin duda, influido, porque es natural, se lo puedo en general. Un lenguaje de pensamiento tiene que conocer otros escritos, ¿eh? Y entonces muchas cosas las escribió él mismo, etc. Y por tanto, por el dictó. Luego, claro, pues ya sabemos cómo termina la cosa, con una especie de cáncer que no sabían lo que era, un cáncer de boca que llegó a reventar un ojo, que estaba realmente era repugnante, me parece, la situación en que llegó, y al final de su vida fue terrible, lo de Alfonso X, cosa que se oculta en general y lo describe muy bien. La importancia de su abuela, doña Berenguela, que era la que preparó el matrimonio, ¿verdad?, con Suabia, etc. Es decir, es una cosa interesantísima. Bueno, pues Alfonso X Sabio es uno de los grandes escritores en español.
en la Edad Media, bueno, pero enteramente que un español que se entiende hoy día perfectamente, se entiende con alguna dificultad de ortografía y demás, pero se entiende perfectamente, es el mismo español. Este español, como sabemos, sigue su curso. Claro, luego viene la gran anomalía, que no está la anomalía, a mi juicio. La anomalía está fundada en que España tenía un imperio frente a la España, Inglaterra lo tenía. Esa es la anomalía. La anomalía es que España tenía un imperio. Y entonces es una cosa tan, vista esta perspectiva, es tan torpe hablar de la anomalía como si fuera una desviación que España tuvo, la que se le fue el santo al cielo y empezó a hacer metafísica latina en lugar de escribir el discurso del método. Más metafísica que el discurso del método, la cosa tiene de poder, ¿verdad? O más metafísica que Magellan o que Laini, hablar de las monedas. Entonces la idea de la anomalía es que España tenía un imperio y tenía inmediatamente que traer una doctrina para ese imperio. Y por eso las universidades estaban trabajando a toda máquina para esto, ¿verdad? Y entonces todos los temas de las reelecciones de Victoria y realmente todo estaba orientado, realmente eran las necesidades de formar filósofos y teólogos. Y entonces, pero al mismo tiempo se iba derrumbando la filosofía escolástica mundial y empezaban aquí a pulular otros escritores que trataban temas pues, muy parecidos sobre el hombre, sobre Dios, sobre la justicia, y que no eran propiamente escolásticos, que son los que empezaron a ser dramaturgos o lo que fuera, que siguen adelante, y entonces claro, aparece en el siglo XVIII, aparece la figura de Feijóo con antecedentes claros, ¿verdad? Gracián, etcétera, el criticón, el teatro crítico, etcétera, que 40 años antes de Kant, de crítica, hemos defendido que la idea de crítica aparece en, es decir, cuando hablamos de crítica todo el mundo piensa en la filosofía crítica, que es la crítica de Kant. Pero 40 años después ya se llegó con el teatro crítico, ¿verdad? Que era lo mismo. Y entonces, para desterrar errores del vulgo, añadir a continuación, y hay vulgo que sabe latín, ¿verdad? El vulgo no era el pueblo indocto, el vulgo era todos los que se dedicaban a una especialidad sin que se hable de otras. Que es lo que pasa hoy día en España principalmente, lo que llamamos que era la barbarie del especialismo, claro. Que venga un individuo, bueno, y la propia bronca que tuvo Ortega con Einstein en España, en el todo fue esto mismo. Cuando hay unas frases de Ortega que reprocha a Einstein que se meta a hablar de política y dice, cuando él no usa una palabra en historia de política, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo tiene esa insolencia de ponerse a hablar de estas cosas que él no entiende nada? Pero ¿qué sabía Einstein de historia? No sabía ni palabra, ¿verdad? Sucesivamente. ¿O qué sabe Ochoa de historia? Nada, 4 bobadas sobre Inquisición, que es sucesivamente. Entonces, ¿cómo se atreven a hablar de esto? Es como hablan, y las editoriales, claro, pensamiento de un premio Nobel de física sobre, yo qué sé, sobre la historia de España, a mí que me importa, o sobre el mundo, sobre el universo, claro, sería sobre la química, ¿verdad? Sobre la física, pero no sobre el universo. Bueno, aquí termino. Leyendo una frase que me parece que la tengo aquí, que no la tengo, pues la leo así, la recordaré, pero creo que está aquí. Segundo, ya que está todo regalada, una frase que dice lo siguiente, y termino con esto. Si no me puedo leer. Dice aquí. Dice en el libro sobre Calderón, ¿verdad? Dice Antonio Regalado en su estudio Calderón, los orígenes de la modernidad en la España del siglo de oro. Bueno, la modernidad también hay que merece un comentario especial, pero vamos a hablar de por bueno, ¿no? La modernidad es una palabra de curas, la modernidad. Pues dice a todo el mundo se le escapa, dice Regalado, el prejuicio sobre el catolicismo de Calderón se ha consolidado en el tópico que achaca al gran dramaturgo, impedido por el dogma y la fe, haber perdido el tren del libre examen y haber quedado en tierra afianzado en el terreno firme de creencias antiguas y valores consagrados a la tradición. Casi nadie le ha regateado
una portentosa técnica, la de ser el más grande artífice dramático de Occidente, pero casi nadie la idea que lo ha relacionado a Calderón con el pensamiento. Bueno, yo creo que está todo bien. Sí, ciertamente parece que no sería muy sensato el que, disponiendo de la presencia, pese a la hora de don Gustavo Bueno, no abrir siquiera un turno de intervenciones para aquellos que deseen formular alguna cuestión de relación o precisión, rogando una absoluta concisión y desde luego abro únicamente un turno antes de pasar a la última parte de la que tendrá lugar fuera. ¿Quiere alguien señalar, aportar, decir, preguntar? Román y nadie más. Querido paisano, solo en su exposición ha sacado en una sola frase los valores. ¿No es fundamental hoy la teoría de los valores más que las filosofías y su evolución? Me voy a adelantar para... Pues sí, hoy en día sí, los valores está de moda. Educar en valores está sin parar, ¿no? Yo he asistido a 2 o 3 congresos sobre educar en valores. Le pregunté, bueno, pero educar en valores supone, es una ideología es una idea gubernamental y pedagógica, y educar en valores es, vamos, está consagrado hoy día, hay que educar en valores. Yo muchas veces he dicho, aquí lo explico el valor de auténticos de la bolsa, ¿verdad? Además, los valores de la persona es esto. Sobre todo, teniendo en cuenta que los valores, claro, los valores sabemos que es una teoría filosófica, precisamente. Los grandes creadores de valores, pues, Engels y Ricker, etc. Emile Fayence, es decir, fueron una serie de filósofos neokantianos, más o menos, del principio final del siglo XIX. Claro, hubo precedentes, Lotze, es decir, la filosofía de los valores fue una transposición de los valores económicos, que eran más o menos cuantificables, es una metáfora atribuida a otros. Es decir, si un valor de bolsa pues es un valor económico, pues un cuadro de Picasso que se puede transformar en pesetas o en dólares, pues es otro valor, ¿verdad? El valor de Picasso, no, pero que además hemos respetado, vamos bien, lo que usted quiera, pero es una metáfora, ¿verdad? Un valor, bien. Pero el valor no hay quien entienda lo que es. Sobre todo los valores y los bienes. Yo he estudiado mucho este asunto, no estoy improvisando, es una cosa que como natural. Y entonces, la pregunta yo creo que se puede decir, si hoy en día la teoría de los valores es filosofía, pero filosofía barata, filosofía mala, sobre todo cuando se utiliza aquí. ¿Por qué? Pues porque entre las características de la teoría de los valores, estas como las pone, por ejemplo, Scherer, que es el más conocido en la ética, y el prólogo a la ética material, la ética formal, allí da una teoría famosa de los valores, pero esta es una tesis general de todos los valores. Las tablas de valores son distintas. El primer dato que desconoce prácticamente cuando hablo de los valores. Los valores están categorizados, es decir, no tienen nada que ver uno con otro, y además están en conflicto. Unos son los valores estéticos, valores vitales, valores lógicos, ¿verdad? Valores religiosos, son totalmente distintos. Una persona con muchos valores religiosos, pues puede ser una persona con muy pocos valores vitales, por ejemplo, que sea enfermo, que esté tuberculoso, yo que sea, ¿verdad? Una persona con muchos valores lógicos, que tiene una gran capacidad de deducción, etcétera, pues puede ser una persona con muchos valores éticos, ¿verdad? El caso de los nazis, que más explicado, estaban llenos de valores lógicos o científicos, y eran unos cafres, ¿verdad? Pero los valores están categorizados, vamos a decirlo. Están categorizados y las categorías son incompatibles muchas veces. Segundo rasgo esencial, que también se olvida, pero que es el componente dialéctico de los valores que se ha olvidado. Los valores siempre tienen contravalores. Es decir, hablar de un valor es simplemente destruir el contrario. Entonces la educación en valores supone destruir los contrarios. Pero claro, aquí como no se
puede haber violencia, entonces enseñar en valores es decir, ¡ay, qué bello es el mayor, el valor del crepúsculo, hijos míos! ¿Sabes el valor del crepúsculo? Valores estéticos. Mira qué hermoso, qué acto tan heroico. Mira, contemplad este acto heroico, el valor moral. Pero claro, ese valor siempre está en un contravalor. Y entonces, en el fondo de un valor positivo está operando otro negativo que tiene un aspecto siniestro, generalmente, ¿verdad? Siniestro. Y entonces, la teoría de los valores, desde el punto de vista pedagógico, queda en nada, es una cosa ideológica, es escoger una serie de valores, una selección de distintos valores y decir vamos a educar en valores porque le da la gana a usted, ¿verdad? El valor democrático. Educar en valores quiere decir prácticamente hoy día educar en valores que dice la vicepresidenta. Por ejemplo, los trajes que lleva, ¿verdad? Pues son valores estéticos, pero también es la vicepresidenta, para que se demuestre que el Partido Obrero Español también puede ir bien vestido, ¿verdad? Entonces, imagínese a la vicepresidenta de obrera, igual es una cosa que no valore no en casa, ¿no? Y entonces, la pobre vicepresidenta, no digamos el presidente, cuando habla de educar en valores no sabe lo que dice. Valores es una palabra pues de prestigio, pero vacía. De manera que yo creo que la filosofía de los valores no es que la teoría de los valores se oponga a la filosofía, es que lo que se llama teoría de los valores hoy es una filosofía mala porque se ha olvidado de lo principal, yo creo, que es la categoricidad de los valores y la dialéctica de valores y contravalores. Entre todo esto forman tal tejido de conflictos que la teoría de los valores prácticamente no tiene aplicación ninguna porque y luego además la famosa cuestión de los valores y los bienes, el punto central de la teoría que también se olvida. Claro, los valores van unidos a los bienes, los valores no son, valen, ¿verdad? Los bienes son, etc. Todo esto se olvida y hay que educar en valores. Es una cosa, a mi juicio es ridícula, a mí me indigna. Yo estuve en un congreso que hubo en Galicia hace 3 ocasiones sobre los valores, pero era una cosa espantosa cuando veías a aquellos individuos hablando de valores sin haber oído ni leído ni un solo texto de los clásicos de los valores. Simplemente ni siquiera de Ortega, que son los valores, ni siquiera de Ortega. Simplemente los valores eran ya como cosas que estaban allí, ¿verdad? Y que estaban ya seleccionados de antemano y que había que educar en eso, pero eso porque lo diga usted, ¿verdad? Hay que educar en la democracia, bueno, ¿y por qué no en la aristocracia? Por ahí más razón. No, es que la democracia es mejor, ¿por qué? Claro, diga usted. Entonces se dan, por supuesto, los valores y se educa. Entonces yo creo que es una filosofía peligrosísima, sobre todo cómo se maneja. Eso es lo mejor que tiene. Bien, pues muchas gracias a todos por su presencia y pasamos a la tercera parte del acto que se celebra aquí con una copa de vino de Rioja. Muchas gracias, profesor Bueno.